Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Matemática. Hoy trabajaremos la unidad número 2. El tema es Introducción a la lógica proposicional. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en actividades resueltas, ¿sí? Modelos de las actividades del cuadernillo que ustedes tienen en el campus, ¿sí? Para que ustedes se puedan guiar y resolverlas. Comencemos. Alguna teoría que tenemos en el campus, ¿sí? Vamos a comenzar con conectores lógicos, ¿sí? De la lógica proposicional que utilizaremos. Los conectores lógicos que encontrarán en el campus son negación, conjunción, disyunción, condicional. En el campus lo van a encontrar como implicación y equivalencia o bicondicional, ¿sí? En el campus lo van a encontrar como equivalencia, en esta teoría tienen como bicondicional, ¿sí? Son los mismos, ¿sí? Fíjense, las expresiones en lenguaje natural de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, negación, vamos a utilizar no es cierto que, ¿sí? Acá tenemos su símbolo que vamos a utilizar en la parte de adelante de cada proposición, ¿sí? negando la teoría que tengamos, ¿sí? El enunciado que tengamos, perdón. Luego tenemos conjunción, ¿sí? Que su expresión en lenguaje natural es y, ¿sí? Este es su símbolo, ¿sí? Hacia arriba, y podemos utilizar una representación de P conjunción Q. Luego vamos a trabajar con disyunción, ¿sí? Que su expresión en lenguaje natural es O, ¿sí? Este es su símbolo, ¿sí? Hacia abajo, y su representación simbólica, ¿sí? Es P con disyunción con Q. Luego tenemos condicional, o también tenemos como implicación en el cuadernillo, ¿sí? Su expresión en el lenguaje natural es sí, entonces. Su símbolo es una flecha hacia la derecha, ¿sí? Y esta es su manera de representarlo: P, implicación o condicional Q, ¿sí? Luego tenemos bicondicional, que es equivalencia, que lo tenemos en la teoría, también conocida como doble implicación, ¿sí? Su expresión en lenguaje natural es sí, solo sí. Su símbolo es una flecha hacia la derecha y hacia la izquierda a la vez, ¿sí? Y esta es su representación: P, equivalencia Q, ¿sí? Otra cosa importante, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta, cuando lleguemos a resolver tautologías, ¿sí? Nos piden algunos ejercicios que resolvamos tautologías. Fíjense, tautología, contradicción y contingencia. Para recordar, una tautología es una proposición cuya tabla de verdad es siempre verdadera. O sea, todos los ejercicios que nosotros resolvamos, al finalizar nos tienen que dar todas las preposiciones verdaderas. Una contradicción da siempre falso, sería lo contrario. Y una contingencia es cuando aparecen falsos y verdaderos como resultado. Es una proposición que da valores tanto falsos como verdaderos, ¿sí? Bien, a continuación tenemos palabras que se emplean para cada conector lógico, ¿sí? Estamos trabajando, por ejemplo, con negación. Un ejemplo, ¿sí? No voy a dormir. Entonces, de manera simbólica, voy a representar con su símbolo de negación, acompañado de la P, el símbolo que va a representar a la acción, ¿sí? También podemos utilizar, en vez de no, podemos utilizar no es cierto que, nunca, es falso que, ¿sí? A continuación tenemos conjunción. Ricardo enseña y aprende, ¿sí? De manera simbólica vamos a P, conjunción Q. Además de y podemos ocupar además, pero, sin embargo, aunque, también. A continuación tenemos la disyunción, ¿sí? Kiara cocina o lee, ¿sí? P, disyunción con Q, ¿sí? También podemos ocupar en vez de o, salvo que, o si no, excepto que, ¿sí? En condicional, ¿sí? O
implicación, ¿sí? Tenemos si estudiaste, entonces triunfarás, ¿sí? P va a ser el antecedente, Q va a ser el consecuente, el símbolo de implicación. También podemos ocupar solo si, por lo tanto, si, por qué, dado que, ¿sí? Bicondicional o equivalencia, ¿sí? En la teoría recuerden que tenemos como equivalencia o doble implicación. Bicondicional, ingresarás si y solo si estudias, ¿sí? P, si, solo si, Q. También podemos ocupar cuando y solo cuando, es necesario y suficiente para, o también es lo mismo que, ¿sí? Para realizar una tabla de verdad, ¿sí? Vamos a utilizar en operaciones compuestas, ¿sí? La tabla de verdades. Es una estrategia que muestra ordenadamente todas las combinaciones posibles de los valores de las variables de una proposición compuesta, con el fin de establecer su valor de verdad según la definición que lo corresponda. Vamos a formar tablas, ¿sí? En el lado izquierdo vamos a tener las variables proposicionales, en el lado derecho vamos a tener el esquema, ¿sí? Bien, acá tenemos combinaciones verdaderas y o falsas de las variables, valores del conectivo, ¿sí? Lo que obtengamos de cada uno de los esquemas, ¿sí? Bien, números de combinaciones de verdaderos y o falsos de las variables. 2, fíjense, elevado a la n. De esta fórmula, ¿sí? Vamos a obtener cuántas filas vamos a ocupar en nuestras tablas. Dependiendo, fíjense, donde nos dice donde n es el número de variables que tiene el esquema molecular, ¿sí? Fíjense, si en el primero vamos a tener la combinación de verdadero o falso de las variables. Primera variable, número de combinaciones 2 a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque tengo solamente una variable, que en este caso es P, ¿sí? Para P la mitad verdadera y la mitad falsa. Tengo solamente una variable. En el caso de que tenga dos variables, fíjense, P y Q, número de combinaciones 2 elevado a la 2 es igual a 4. Voy a tener 4 filas, ¿sí? Fíjense que cuando ya comenzamos con dos variables, la forma de organizarnos en la tabla, el valor para P siempre van a ser 2 verdades, 2 falsas. Y el valor para Q van a ser verdades falsa, verdadero falso, ¿sí? Para P la mitad verdadero es 2 y la mitad falso. Y para Q se alterna, ¿sí? Acá estamos alternando. Esta manera de organizarnos siempre la vamos a ocupar, ¿sí? Vamos a tabla de verdad de los principales conectores lógicos. Vamos a la negación. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a la tabla. Ayer el valor de la verdad de la proposición no estudié, si es verdadero que estudié. Dice, por ejemplo, no estudié. Yo tomo como estudié que es verdadero, ¿sí? Entonces, si es verdadero, mi negación va a ser falsa, ¿sí? Luego tengo la conjunción. Fíjense que, vuelvo a repetir, acá en la negación tengo solo una variable, por ende la tabla la organizo con dos filas. En la conjunción ya voy a tener dos variables, por ende la tabla van a ser 4 filas, ¿sí? Para P, 2 verdaderas, 2 falsas y para Q intercaladas, ¿sí? Fíjense, esto es importante. Solo es verdadera, ¿sí? En la conjunción solo es verdadera si sus dos componentes son verdaderas. En otro caso será falsa. Verdadero, verdadero, va a ser verdadero. En otro caso, todos van a ser falsas, ¿sí? Por ejemplo, ayer el valor de la verdad de la proposición P, conjunción Q, si P es falsa, entonces P es falsa, me está diciendo que es falsa, entonces voy a ir a las falsas, ¿sí? Los valores de P falso. Si yo tomo como Q verdadero, su resultado va a ser falso. Si yo tomo como Q falso, su resultado va a ser falso. Por ende, su resultado va a ser falso, ¿sí? Pasamos a la otra, la disyunción. Nuevamente tengo dos variables, P y Q, ¿sí? Fíjense que solo es falsa si sus dos componentes son falsos. En otro caso será verdadera. En el caso contrario, es
Distinto a la conjunción. En la conjunción tendrían que ser los dos verdaderos para que se cumpla que sea verdadero. En el caso de la disyunción tengo que cumplir que los dos son falsos para que sea falso. Vamos al ejemplo. Hallé el valor de la verdad de la proposición P disyunción Q. Si P es verdadera, entonces, si P es verdadera, bueno, voy a concentrarme en las P verdaderas. Si es verdadero y Q es verdadero, va a ser verdadero. Si P es verdadera y Q es falso, va a ser verdadero. ¿Sí? Por eso su resultado es verdadero. Continuamos. Condicional, ¿sí? O implicación, ¿sí? Fíjense que teníamos el antecedente y el consecuente, ¿sí? Solo es falso cuando el antecedente, ¿sí?, es verdadero y el consecuente es falso. En otro caso será verdadero, ¿sí? Por ejemplo, hay el valor de la verdad de la proposición P implicación Q. Si Q es verdadera, entonces voy a los verdaderos de Q. Tengo Q verdadero, ¿sí? Entonces me dice si Q es verdadero. Si en el caso que tengamos que P es verdadero, su resultante va a ser verdadero. Ahora, en el caso de Q sea verdadero y P sea falso, también su resultado va a ser verdadero. En ese caso, su resultado va a ser verdadero siempre, ¿sí? A continuación tenemos la equivalencia bicondicional o doble implicación, ¿sí? Nos dice, solo es verdadera si sus dos componentes son iguales. Tenemos que respetar que en el caso que tengamos que analizar la equivalencia o la doble implicación, fijémonos en las tablas. Sí o sí, las dos verdaderas va a ser verdadero y las dos falsas va a ser falso. Si encontramos intercalados, siempre van a ser falsos, ¿sí? Nuevamente explico lo que es tautología, contradicción y contingencia. Ocurre cuando todos los valores de la matriz principal son verdaderos, ¿sí? Si nosotros al finalizar obtenemos que todos los valores son verdaderos, va a ser una tautología. Si todos los valores son falsos, va a ser una contradicción. Y si todos los valores tengo intercalados entre falsos y verdaderos, va a ser una contingencia. Ejercicios modelos, ¿sí? Por ejemplo, no vi la película, pero leí la novela, ¿sí? Una forma simbólica, entonces, no vi la película, pero sí leí la novela, ¿sí? Después, ni vi la película, ni leí la novela, o sea que las dos son negaciones. Ni vi la película, ni leí la novela, ¿sí? Luego, bueno, acá en las dos primeras, bueno, también en la tercera tenemos conjunciones, ¿sí? No es cierto que viese la película y leyese la novela, ¿sí? Entonces es una conjunción entre P y Q y una negación porque no es cierto, ¿sí? En el punto D dice, vi la película aunque no leí la novela, ¿sí? En este caso la primera preposición va a ser positiva, ¿sí? Vi la película, pero la segunda va a ser negativa porque no leí la novela y también va a ser una conjunción, ¿sí? No me gusta trasnochar ni madrugar, las dos son negativas, negaciones. O tú estás equivocado o es falsa la noticia que has leído, ¿sí? Entonces ahí tenemos una disyunción, ¿sí? O tú estás equivocado o es falsa la noticia que has leído. Después en el punto G, si no estuviera loca, no habrías venido aquí, perdón. Entonces, si no estuvieras loca, no habrías venido aquí, ¿sí? Ahí vamos a utilizar la implicación, no habrías, ¿sí? Punto H, llueve y o bien nieva o sopla el viento, ¿sí? Eso es una operación compuesta, ¿sí? Tenemos llueve y o bien nieva o sopla el viento. Tenemos una disyunción entre Q y R, ¿sí? Y el resultante vamos a tener una conjunción con P. O está lloviendo y nevando o está soplando el viento. Nuevamente una operación compuesta. O está lloviendo y nevando, P, conjunción Q, o está soplando el viento. Una disyunción con R, ¿sí? Si hay verdadera democracia, entonces no hay detención arbitraria ni otras violaciones de los derechos civiles. Acá es súper
operación compuesta tenemos, si hay verdadera democracia, entonces, ¿sí? Recuerden que entonces es la implicación, ¿sí? No hay detención arbitraria, no Q, conjunción, ni otras violaciones de derechos civiles. Tampoco hay otras violaciones de derechos civiles. ¿Sí? Por último, Roberto hará el doctorado cuando y solamente cuando obtenga la licenciatura. ¿Sí? Entonces acá tenemos una equivalencia. ¿Cuándo y solamente cuándo? Bien, este también es un ejercicio modelo del cuadernillo. Determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Lo que tenemos que analizar es qué sucede en cada uno de los casos de las operaciones compuestas y ver su verdad, analizar su veracidad o falsedad. Por ejemplo, vamos al primero. Yo tengo que menos 3 al cuadrado. Yo tengo entre paréntesis. Por ende, todos los valores entre paréntesis, que ya sean positivo o negativo, elevado al cuadrado, me va a dar positivo. Y es igual a un valor negativo. ¿Sí? Un positivo, 9, ¿es igual a menos 9? No. Entonces, falso. ¿Sí? Ahí tenemos una implicación. ¿Sí? Bajamos la implicación y ahora analizamos el del otro lado. Tengo que 3 al cuadrado es 9. ¿Es igual a 9? Es verdad. ¿Sí? Entonces, acá no se ve en el gráfico, pero acá hay una negación. ¿Sí? Hay una negación, también está en el cuadernillo, una negación. ¿Sí? Como yo tengo una negación, ¿sí? Ahora tenemos que negar el valor de la verdad. Entonces, si yo estoy negando el verdadero, se transforma en falso. Se niega la verdad, entonces falso. ¿Sí? Vuelvo a repetir, acá falta una negación. ¿Sí? Luego, tenemos una implicación entre falso y falso. Voy a volver para atrás. ¿Sí? Analicemos la implicación. Implicación. Cuando es falso, falso, su resultado final es verdadero. ¿Sí? Vuelvo hacia adelante. Nos fijamos. Cuando es falso, falso, implicación, su resultado es verdadero. ¿Sí? Bien. Actividad 1. Demostrar si es tautología. ¿Sí? Ahí tenemos una actividad. Negación P en implicación con Q en doble implicación o equivalencia entre P conjunción con negación de Q. ¿Sí? Bien, vamos a las tablas. Vamos a la tabla. ¿Sí? Formamos la tabla y tenemos dos variables. Por ende, voy a dibujar 4 filas. Voy a comenzar por P. Yo sé que P van a tener valores de verdad y de falsedad, 2 verdaderos, 2 falsos. Q voy a tener intercalado, lo mismo va a suceder en P y lo mismo va a suceder en Q. ¿Sí? Ahora el siguiente paso, tengo que fijarme en qué voy a empezar a resolver. ¿Sí? En el primer paréntesis ya puedo resolver la implicación entre P y Q, y en el segundo paréntesis primero tendría que resolver la negación de Q para luego realizar la conjunción con P. Entonces comenzamos. Yo tengo la implicación entre P y Q. Fíjense, cuando yo tengo verdad y verdad, su resultado es verdadero. Cuando yo tengo verdadero y falso, su resultado es falso. Cuando tengo falso y verdadero, su resultado es verdadero. Y cuando tengo falso, falso, su resultado es verdadero. ¿Sí? Recuerden que la implicación solamente va a ser falso cuando tengamos verdadero o falso. Paso a la negación de Q. Como yo tengo que Q es verdadero o falso, su negación va a ser falso verdadero, falso verdadero. ¿Sí? Luego continuamos. Ya obtuve la negación de Q, ya obtuve la implicación entre P y Q. Ahora voy a obtener la negación del resultado entre P e implicación Q. La negación, ¿sí?, va a ser lo contrario. En vez de verdadero, falso, verdadero, verdadero, va a ser falso, verdadero, falso, falso. En la conjunción entre P y no Q, ¿sí?, voy a realizar
en este caso voy a revisar lo que tengo de la tabla de P con lo que tengo de la negación de Q, ¿sí? Recuerde que la conjunción solo va a ser verdadero cuando ambos sean verdaderos. Entonces tengo verdadero de P, verdadero de la negación de Q, entonces vamos a obtener como resultado verdadero solamente cuando ellos dos sean verdaderos. El resto va a ser todo falso, ¿sí? Por último, fíjense que voy a tener que analizar con lo que obtuve de la columna de la conjunción con lo que obtuve de la columna de la negación, ¿sí? Voy a tener que realizar la equivalencia entre ambas columnas verdes, ¿sí? Y ahora, doble implicación, ¿qué me decía? Será verdadero cuando ambos, ¿sí?, sean, por ejemplo, se repitan, ¿sí? Ambas se repitan. Tengo falso, falso, va a ser verdadero. Tengo verdadero con verdadero, va a ser verdadero. Tengo falso, falso, va a ser verdadero. Y tengo falso, falso, también va a ser verdadero. Entonces, como conclusión, ¿sí?, y para responder a toda la operación que nos pedía, demostrar si es una tautología, ¿sí? En este caso, este ejercicio sí es una tautología, porque la conclusión o el resultado final que obtengamos, ¿sí?, en esta equivalencia, los valores son todos verdaderos.